Los feminismos no son jóvenes, tienen una larga genealogía que permite y da sentido a su existencia, aunque ha sido protagonizado por mujeres jóvenes. El feminismo no se trata de un hecho histórico del pasado, como lo podría ser la Revolución Mexicana o los movimientos de los años 60. Para poder escribir sobre estos hechos tuvieron que pasar años, creándose distancia temporal considerable. Con el movimiento feminista, en cambio, se escribe al calor del acontecimiento mismo. Es un movimiento que no termina, sino que se presenta de forma activa y en constante transformación. Es urgente hablar de los feminismos en México, estableciendo un diálogo intergeneracional sobre una lucha que no es nueva, pero sí ha significado de manera contextual el despertar de una generación de jóvenes feministas que en medio de un cambio de gobierno autodenominado Cuarta Transformación, sigue perpetuando discursos institucionales que niegan la violencia y que no representan soluciones reales en lo que respecta a la situación de las mujeres en el país. La historicidad de los feminismos en México se ancla desde la década de los 70, en el llamado feminismo de la segunda ola, pues una respuesta al agotamiento del modelo en turno, el desarrollo estabilizador y a la efervescencia de nuevas ideas en el seno de las élites intelectuales. En la década de 1970, como ya se mencionó, en México se conformaron varios grupos feministas que esgrimían posturas distintas, desde liberales hasta marxistas y socialistas. No obstante, se organizaron y asimilaron una significación de su práctica política feminista. Sus narrativas y demandas fueron generándose al mismo tiempo que veían la necesidad de exigir cambios que transformaran a la sociedad en la que vivían. Entre sus demandas se incluyó atacar la violencia hacia las mujeres en sus modalidades de golpes, violación y violencia intrafamiliar, además de pugnar por la despenalización del aborto, para poder decidir sobre sus cuerpos. Algunas exigían salario al trabajo doméstico y al mismo tiempo igualdad salarial laboral entre hombres y mujeres. Se oponían a que los medios de comunicación se valieran del cuerpo femenino como objeto para el consumismo y buscaban acabar con la discriminación legal, es decir, reestructurar las leyes excluyentes. De esta manera, el lema "lo personal es político" se retoma para dar cuenta de que los problemas considerados privados no son otra cosa que el resultado de relaciones sociales de poder encarnadas en la intimidad y por tanto tienen efectos en los cuerpos de las mujeres y en sus acciones en espacios considerados públicos, los laborales, las calles, las escuelas, etc. De 1980 a 1990. Segunda etapa. La institucionalización de los feminismos mexicanos. En la década de los 80 se incorporaron los derechos de las mujeres en nuevas conferencias y convenciones internacionales, tipificando pautas de identificación, atención y eliminación de la desigualdad entre los géneros. Asimismo, fue una década en la cual se consiguió integrar en diversos códigos artículos que protegían a las mujeres. En 1984, por ejemplo, se reformó el artículo 265 del Código Penal, por el cual el violador no podría obtener la libertad bajo caución al aumentarse la pena, y el castigo se extendió de 6 a 8 años. Fue el comienzo de la institucionalización de los feminismos. En esos años, el gobierno mexicano seguía considerando esas violencias, doméstica o familiar y violación, como problemas del ámbito privado y las reconocía como episodios aislados. De 1990 al 2000. Tercera etapa. Feminismos y cambios generacionales. Se caracterizó por la proliferación de feministas de élite, femócratas, estudiosas del género, del feminismo institucional, de las organizaciones de la sociedad civil, y comienzan a marcarse los cambios generacionales en los feminismos, y con ello los conflictos internos sobre cómo construir y constituir demandas de género. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional aparece en 1994, y con ello una vertiente analítica del feminismo se manifiesta, el feminismo atravesado por la etnicidad. Además, es importante recordar que desde 1993 ya las mujeres indígenas que apoyaron este movimiento habían promulgado la Ley Revolucionaria de las Mujeres, una ley que aparece en marzo de 1993, y que es importante porque resume las demandas de las indígenas desde ellas mismas. Esto nos enfrenta a una realidad distinta, en la cual hay que mirar a los feminismos desde los márgenes, los no blancos, los no occidentales, los del sur global, indígenas y afrodescendientes, ecologistas, activos en la defensa de la tierra y del medio ambiente, para hacer realidad el soñado proyecto comunitario feminista, que en nuestro país no se había develado. Es necesario mencionar que en 1993 se empezaron a fechar y registrar los asesinatos de mujeres sucedidos primero en Ciudad Juárez, Chihuahua, para después irse extendiendo a lo largo del país. Esta violencia estructural extrema hacia las mujeres motivó una fuerte protesta social de familiares de las víctimas, feministas y activistas,
que se dieron a conocer lo que estaba sucediendo y que señalaron como una matanza sistemática de niñas y mujeres pobres, torturadas, vejadas, mutiladas y arrojadas como residuos en lugares inhóspitos de la ciudad. Del 2000 al 2020. Cuarta etapa de los feminismos. Divergencias y continuidades generacionales. Las mujeres seguimos exigiendo ser tratadas como seres humanos capaces de ser libres, ser sujetas de acción con autonomía para reclamar nuestro derecho. De ahí que pensar en una cuarta etapa o en una nueva ola de los feminismos nos obliga a dar cuenta de las continuidades que el movimiento ha tenido que esgrimir contra un patriarcado violento, expresado mediante violaciones sexuales sistemáticas hacia las mujeres, el acoso y hostigamiento, la desigualdad económica y laboral, la constante lucha por la apropiación no solo de nuestra sexualidad, sino de nuestro cuerpo, en conjunto esta vez con la demanda por la despenalización del aborto. Ninguna de nuestras exigencias actuales es del todo nueva. Esta etapa se caracteriza de forma novedosa por la creación de contenidos audiovisuales y escritos que desde distintas perspectivas teóricas han buscado visibilizar a las mujeres y a otros sujetos con disidencias sexogenéricas. También sus aportaciones en distintos ámbitos públicos, que van desde la política, el arte, la música, la economía, el deporte, entre otras. Así también el uso de las redes sociales, como otras plataformas digitales y tecnológicas, que ha sido fundamental para la articulación del movimiento feminista actual, sin dejar de lado los medios de comunicación más tradicionales como la radio y la televisión. No cabe duda de que la violencia patriarcal ha sido el eje intergeneracional del movimiento feminista en el país. Por ello, las feministas de esta etapa más que nunca se han apropiado de las calles para exigir un trato digno por parte de la sociedad, pero sobre todo con el fin de que los avances en materia legal y de derechos impulsados en el constante diálogo con el Estado, sostenido por discursos de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, se hagan valer. Las luchas de mujeres se han tejido en colectividad. Es por eso que debemos seguir construyendo juntas y generar puentes de lucha que permitan un mundo donde la mujer pueda ser libre y vivir con dignidad.